Hola a todos, espero que estén muy bien. Quería enseñarles un poquito acerca del ejemplo que les mandé, que es una máquina de estados finitos escrita en Verilog. Y quiero empezar diciendo que es muy importante que se metan a este sitio web, a ASIC World, y lean todo este tutorial completo, desde aquí donde dice Introduction hasta Test Benches, completo, porque hay mucha información, es muy rápido de leer, y hay muchísima información que nos va a servir no solo para este ejercicio, sino para también su proyecto cuando estén trabajando en su propia máquina de estados finitos. Pero no voy a ir pedazo por pedazo, eso se los dejo a ustedes y yo les voy a explicar este ejemplo como tal. Entonces, aquí tenemos una máquina de estados finitos parecida a la que vimos en clase, que es básicamente el cerebro de Gary. Y el cerebro de Gary lee la secuencia 1101 de bits y después de que lee esa secuencia despliega un 1 en su salida o enciende un LED, ¿verdad? Como ustedes lo quieran ver. Del lado izquierdo tenemos lo que se llama el test bench, que de cierta forma es como probamos lo que sea que está del lado derecho. ¿Y qué es lo que está del lado derecho? Empecemos aquí. Primero tenemos nuestro módulo. El módulo empieza en este paréntesis y se termina, empieza aquí en esta línea y termina aquí donde dice end module. Lo que está en paréntesis es parte de los inputs y outputs de este módulo. En este caso tenemos una máquina de estados finitos y la caja negra contiene 1, 2, 3 entradas que se llaman clock A y reset, y tiene de salidas un pin o un bit de out y tiene también 2 bits de salida del estado y 2 bits de salida del estado futuro. 3 bits de E y 3 bits de E futuro. Dentro del módulo, es decir, todo lo que está con un poquito de indentación de aquí hasta acá, tenemos varias cosas interesantes que hay que discutir. Y vamos a empezar con este bloque de acá. Un bloque always hace exactamente lo que su nombre dice. Always en inglés es siempre. Y este arroba en inglés usualmente se pronuncia at. Entonces aquí quiere decir siempre que pase lo que sea que está en este paréntesis, que es el listado de señales de excitación para el bloque always. Entonces, esta línea se lee de la siguiente forma. Siempre que haya un flanco positivo del clock o que haya un flanco positivo del reset, entonces haga cualquier cosa que está dentro del bloque always. Y el bloque always empieza donde dice begin y termina donde dice end. Si se recordarán, yo en clase les había dicho que begin y end es lo mismo que las llaves, ¿sí? Solo que en Verilog utilizamos las palabras begin y end. Entonces, ¿cómo funciona este bloque de aquí? Aquí dice, siempre que haya un flanco positivo del clock o haya un flanco positivo del reset, haga lo siguiente. Si se recordarán, en clase hemos hablado de los flip-flops, y los flip-flops funcionan solo con flancos positivos o flancos negativos, que se podría escribir también así, solo como referencia, pero lo vamos a dejar en flanco positivo. Siempre los flip-flops funcionan en flanco positivo y eso es exactamente lo que hemos construido de aquí para acá. Es un flip-flop de 3 entradas. Entonces, si reset está encendido, es decir, si nosotros estamos reseteando nuestro flip-flop, lo que vamos a hacer es que vamos a poner en el bit de salida 0, en el bit de salida 1, 0 y en el bit de salida 0, 0 también. Esto estamos diciendo básicamente que mi salida Q va a ser 0. Lo único es que mi flip-flop es de 3 bits. O tengo 3 flip-flops conectados, como lo quieran ver. Entonces, mis 3 flip-flops son E en la posición 2, E en la posición 1 y en la posición 0. Si yo no estoy reseteando, es decir, si estoy aquí abajo en el else, entonces hago algo diferente. Y lo que hago cuando reseteo es que en el estado E2 pongo lo que sea que esté en el estado E futuro 2. Es decir, aquí estoy haciendo D pasa a mi Q. ¿Por qué lo hago con esta flecha de aquí? ¿Por qué no pongo solo Q igual D? La explicación es bastante sencilla y vamos a entrar en más detalle en clase, pero básicamente es lo siguiente. Cuando ustedes miran este símbolo, es decir, como la flechita hacia la izquierda, eso quiere decir que la asignación se hace de forma paralela. Es decir,
E2, E1 y E0, los 3 bits se actualizan simultáneamente. Si yo lo hiciera de esta forma, lo que obtendría es que primero se actualiza E2, luego se actualiza E1 y después se actualiza E0. Se hace de forma secuencial. Nosotros necesitamos, en el caso de un flip-flop, que todas las señales sean en paralelo, porque tenemos 3 flip-flops, uno después de... 3 flip-flops, un banco de flip-flops, perdón, y todos se actualizan simultáneamente. Entonces, aquí tenemos la parte de flip-flops de nuestra máquina de estados finitos. No es nada más que 3 flip-flops con su reset. Y aquí abajo tenemos un poquito de lógica combinacional. Aquí les puse una línea que dice la lógica combinacional se escribe con assign. Este assign viene de algo que en Verilog se llama Continuous Assignment Statement. Y la palabra aquí clave es continuous, es una asignación continua. Si ustedes se recuerdan de un circuito de lógica combinacional, cuando nosotros tenemos un cambio en la entrada, ese cambio tarda TPD segundos o nanosegundos o lo que sea en actualizar la salida. Pero si tenemos múltiples entradas, cualquier cambio en la entrada causa un cambio inmediato o después de TPD en la salida. ¿Sí? No tenemos que esperar un flanco de reloj. Entonces, lo que tenemos aquí es esa misma descripción. Mi estado futuro, es decir, mi nube combinacional de cálculos de estados futuros, es una nube combinacional. Entonces, mi bit E futuro 2 es igual a not E2 y E1 y E0 y A. Sí, esto es lo que hicimos en el laboratorio pasado, ¿no? Entonces, esto es solo una ecuación, nada más. No tiene nada de complicado. Este assign lo que nos está diciendo es que en el instante en que uno de estos 4 cambie, en ese mismo instante, E futuro 2 se actualiza de inmediato. Lo mismo pasa con assign E futuro 1 y lo mismo pasa con assign E futuro 0. Cualquier cambio que suceda en las entradas, automáticamente e inmediatamente se ve reflejado en las salidas. Por último, tenemos la lógica combinacional de salidas, que es assign out igual E2. Si se recordarán de la máquina de estados finitos de Moore, tiene 2 nubes combinacionales. Una que calcula los estados futuros, aquí tengo los 3 bits de estado futuro, y una que calcula la salida. En este caso, pues la nube combinacional es un cable directo, ¿verdad? Y con eso terminamos nuestra máquina de estados finitos. No hay nada más al respecto, ¿sí? Si estos símbolos les causan duda, este símbolo de acá es un not, este símbolo de acá es un and, y por último el or es este símbolo de acá. ¿Sí? Entonces, no debería ser mayor inconveniente. Ahora, ya tenemos la máquina hecha. ¿Cómo probamos que realmente funciona? Para probarla hacemos algo que se llama un test bench. Y dentro del test bench, este módulo como tal no está representando algo físico. La máquina de estados finitos de Moore sí, por eso tiene puertos de entrada y puertos de salida. Pero el test bench no. El test bench es solo como la simulación de la conexión de nuestra máquina de estados finitos con diferentes equipos como un generador de funciones o push buttons o algo por el estilo. Entonces, ¿cómo funciona el test bench? Primero, hablamos de entradas y salidas. Estos bits de aquí no son inputs y outputs, no son la descripción de inputs y outputs, como es el Hardware Descriptor Language, sino que estos son bits que podríamos decir son push buttons o LEDs. Estos 4 de arriba van a ser, entrada va a ser más o menos como un push button, clock como la señal del generador de funciones, y el reset también un push button. La salida sería un LED. Y estos de aquí, pues van a ser mis salidas también, solo que van a ser, mi estado van a ser, digamos, 3 LEDs y el estado futuro 3 LEDs también. Ahora, lo que estoy haciendo es generando variables. Si se dan cuenta, no hay input y output. Estas son puras variables de tipo logic que pueden guardar los valores 0, 1, don't cares o indefinido, que sería una X, y también alta impedancia. Y generé la misma cantidad de entradas y salidas que tengo aquí. ¿Sí? Luego, inicializo mi máquina de estados finitos.
Esto es básicamente, es prácticamente como que yo agarrara mi chip y le empiezo a conectar cables. Entonces, mi máquina, que se llama Moore 1101, del mismo nombre de mi módulo, su nombre específico es máquina. Sí, es como decir, yo tengo 10 chips ANDs, entonces uno de ellos se llama máquina, otro se llama máquina 2, otro se llama juguete o como le quieran poner de nombre. Es el nombre propio de este módulo. Y luego entre paréntesis inicializamos cada uno de los puertos de entrada y salida. Entonces yo primero pongo .clock y me estoy refiriendo específicamente a este clock que está acá. Entonces, a la patita o al pin.clock le conecto la variable o el cable clock. A la patita A, que es la entrada, le conecto la variable que se llama entrada. Al reset le conecto reset. Al out, este out de aquí, le conecto la salida. Y al E le conecto el estado y al E futuro le conecto el estado futuro. Entonces, esto es solo como hacer las conexiones, los cablecitos. Luego empezamos la simulación y aquí tenemos un bloque que se llama initial. Los bloques initial, a diferencia de los bloques always, no se ejecutan constantemente. Todos los bloques always se ejecutan una y otra y otra y otra vez. Es como decir algún while 1 o while true. Sí, un bloque always tiene más o menos la misma forma. Un bloque initial sería comparable a el void setup de Arduino. Si se acordarán, void setup solo se ejecuta una única vez al inicio y después ya no se vuelve a ejecutar. De la misma forma, un bloque initial se ejecuta al inicio de la simulación y después ya no se vuelve a ejecutar. Y lo que es interesante es notar que tenemos no solo un bloque initial, sino que tenemos un montón. Tenemos un bloque acá, luego tenemos otro bloque acá, luego tenemos un bloque always y luego tenemos otro bloque initial. Lo que sucede es, como estamos describiendo hardware, no estamos haciendo programación en Python, sino que estamos describiendo hardware. Todos los bloques initial se ejecutan simultáneamente. Bueno, todos los bloques se ejecutan simultáneamente. Todos los initials se ejecutan al mismo tiempo y el always también se empieza a ejecutar al mismo tiempo. Lo que sucede es que cuando ustedes inicializan un circuito lógico en un protoboard, no es que se encienda la mitad primero y la otra mitad después. Todo pasa al mismo tiempo. Por la misma razón, este bloque initial junto con todos los demás se ejecutan simultáneos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice initial begin display. Esta instrucción de aquí lo único que hace es desplegar algo en la terminal. Este monitor lo que hace es desplegar algo en la terminal, que es lo que está aquí. Y cada uno de estos que dice porcentaje %B, lo que hace es intercambiarse por estas variables que están acá. ¿Sí? Estas que son las mismas que yo había definido aquí arriba. Entonces monitor lo que hace es monitorear todos estos de este lado, todas estas variables, y si alguna de estas cambia, entonces monitor despliega una línea nueva y actualiza los valores que estén guardados aquí adentro. Después de esto tenemos algo que se llaman valores iniciales. Como esto es un bloque initial y todavía no hemos puesto un numeral algo, quiere decir que estamos en el tiempo de ejecución 0. En el tiempo de ejecución 0, reset es 0, la entrada es 0 y el clock es 0. O sea, todos estos tres están ejecutados todos en el mismo instante de tiempo, por lo tanto, son simultáneos. Ahora, después de una unidad de tiempo, ponemos reset en 1. Después de otra unidad de tiempo, ponemos reset en 0. ¿Qué es esto? Es básicamente un botonazo. Noten que vamos de 0 a 1 a 0. Lo que queremos hacer es que queremos que nuestro flip-flop se resetee, porque al inicializar el flip-flop, como cualquier otro circuito en la vida real, al inicializar un circuito, no sabemos cuál es la salida. Cuando nosotros hacemos un reset, garantizamos que nuestra salida va a ser 0. Por lo tanto, estamos empezando en el estado E0. Luego, tenemos un montón de cambios de entrada. 20 unidades de tiempo después, la entrada es 1, 10 unidades después, la entrada es 1, 10 unidades después, la entrada es 0. Esto solo estamos haciendo el cambio en el bit de entrada cada cierto tiempo, ¿sí? Que sería similar a estar presionando un push button a lo largo de cierta cantidad de segundos. Aquí abajo tenemos otro bloque initial que no tiene begin y end, porque como solo es una línea, entonces se puede ejecutar sin el begin y el end, pero se lo podríamos poner acá.
y funcionaría igual. Y este 200 finish, esta palabra reservada $finish, quiere decir que la simulación termina después de 200 unidades de tiempo. Ahora, estas 200 unidades de tiempo no tienen nada que ver con estas de acá. Aquí, ¿cómo sucede? Después de una unidad estamos en reset 1. Después de otra unidad estamos en reset 0. Es decir, aquí estamos en la segunda unidad de tiempo. Aquí estamos en la unidad de tiempo 22, porque es 1 más 1 más 20. Aquí 32, 42, 52 y así nos vamos para abajo. Este 200 inicializa, o el conteo de este empieza al mismo tiempo que aquí. Entonces, este 200 es en paralelo con cada una de estas sumas de tiempo. Luego tenemos un always, que es, estamos haciendo una señal de reloj. ¿Cómo hacemos una señal de reloj acá? Es bien sencillo. Pensemos que clock se inicializó en 0. Entonces, siempre después de 5 unidades de tiempo, clock es no clock. O sea, si empecé en 0, 5 unidades de tiempo después, clock es 1. 5 unidades de tiempo después, clock es 0. 5 unidades de tiempo después, clock es 1 y así nos vamos. Y por último, tenemos este bloquecito de acá que nos sirve para poder leer nuestras señales. Esto es solo para desplegar las gráficas. Entonces, vamos a guardar esto. Recuérdense siempre de grabar antes de correr los archivos. Vamos a ver que esté seleccionado Icarus Verilog 0.1, que tenga estas opciones también, y que diga Open EP Wave After Run. Entonces lo corremos. Y nos despliega esta gráfica. Puede ser que se los despliegue aquí adentro o se los ponga como una tab o ventana nueva. Pero quiero empezar explicando lo que vemos en la terminal. Veamos pues. En la unidad de tiempo 0 tenemos reset en 0, nunca se ha reinicializado, el input está en 0, el output es indefinido y los estados, si se dan cuenta, están en X. Recuerdan que del lado derecho aquí en nuestro diseño, nuestro flip-flop, si no hemos reseteado, todavía no sabemos en qué estado está. Entonces, como yo no he reseteado, mi estado actual son puras X's. Cuando yo reseteo, mi estado actual pasan a ser ceros. Ahora ya sé en qué estado estoy, pero tengo que quitar el reset otra vez, porque si dejo reset activado, lo que sucede es que voy a dejar 0 en mi salida todo el tiempo. Por último, empezamos a hacer los cambios acá. Mi entrada es 1. Mi estado futuro es el estado 1, mi estado actual es el estado 0. Aquí todavía no ha pasado un flanco de reloj. En esta línea ya hubo un flanco de reloj, entonces como sí hay flanco de reloj, cambié del estado futuro 0,1, mi estado presente pasó de 0 a 1, mi estado futuro es 0,1 porque estamos todavía siguiendo la secuencia correcta, y en el siguiente flanco de reloj, mi siguiente estado futuro va a pasar a ser mi estado actual. Sin embargo, leerlo aquí es un poco difícil, por eso es que nosotros estamos generando nuestra gráfica. Aquí podemos ver nuestro clock, que empieza en 0, 5 unidades de tiempo después está en 1, 5 unidades de tiempo después está en 0, y así nos vamos, ¿verdad? Vamos a ver ahora nuestros estados. Mi salida está indefinida, por eso está en rojo. Mis estados presentes y estado futuro están indefinidos también. Una vez tengo el reset, tengo un estado 0, estado presente 0. Y pasan 2 unidades de reloj. Luego mi entrada sube a 1. Noten que mi estado presente está en 0 y mi estado futuro ahora está en 1, porque eso es una nube combinacional. En el flanco de reloj, mi estado futuro pasa a ser mi estado presente. Y como tengo un 1 en la entrada, la suma de mi estado presente con mi entrada me da el estado 2. En el siguiente flanco de reloj, tengo que mi estado futuro pasa a estar en mi estado presente. Todo este tiempo mi salida está en 0. Y mientras yo me mantenga en 1, mi estado futuro es 2. Pero cuando me bajo mi entrada a 0, noten que bajé la entrada a 0 en el cambio en la parte baja del reloj. Inmediatamente al bajar mi entrada a 0, mi estado futuro se actualiza, porque de acuerdo a mi tabla, a mi tabla de transiciones de estado, mi estado presente 2 con una entrada 0 hace que mi estado futuro sea 3. En el flanco de reloj actualizo mi estado futuro, y como tengo el 0, aquí tendría un 1, 1, 0, 0.
pero como no ha sucedido un flanco de reloj, estoy en el entrada 0, estado 3, mi estado futuro sería 0. Al aumentar mi entrada 1, mi estado futuro sería 4. Aquí se puede ver en este espacito. Pasa el flanco de reloj, mi estado 4 pasa a ser mi estado presente y en el estado presente mi salida es 1. Y todo el tiempo que yo tenga un estado presente 4, mi salida va a ser 1. Después, como tengo una entrada en 1, quiere decir que encontré un 1, 1, 0, 1. Todavía tengo un 1, mi estado futuro es 2. Por eso regreso al estado 2. Y así nos vamos, etcétera, etcétera, etcétera. Si regresamos a nuestros cambios de entrada, van a darse cuenta que tenemos un 1, 1, 0, 1. Y luego otro 1, y otro 1, y otro 1, y así nos vamos para abajo. Eso lo pueden ver aquí en la entrada también. Aquí tenemos un 1, después de 22 unidades de tiempo, tenemos un 1, una unidad de tiempo, otra unidad de tiempo, 20 más, entonces 20 unidades de tiempo. 10 unidades de tiempo después tenemos un 1, así que en el 32 seguimos en 1. En el 42 tenemos un 0, así que vamos al 42, tenemos un 0, y así nos vamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo nuestra máquina de estados finitos partiendo de lo mismo que hacemos en clase en un esquemático. Tenemos un banco de flip-flops acá, tenemos una nube combinacional acá, la nube combinacional de estados futuros, tenemos la nube combinacional de salidas y luego tenemos la simulación de nuestra máquina de estados futuros. Básicamente es la conexión, la definición de entradas y salidas y luego la variación de las entradas, la definición de un final de simulación, setear un generador de funciones y esto que sería como conectar el osciloscopio y ver qué es lo que está pasando. ¿Y qué sale en el osciloscopio? Esto de aquí. Entonces, si tienen dudas, jóvenes, me pueden escribir al canal de Slack. Con mucho gusto voy a estar pendiente y como les estoy subiendo el video hasta hoy domingo, les voy a dar chance de que entreguen la tarea hasta mañana lunes a la medianoche para que tengan un poquito más de tiempo. Perfecto, cualquier duda estoy a las órdenes.